Las migraciones que conformaron México, los procesos migratorios del siglo XX. A inicios del siglo XX, los mexicanos se ocupaban principalmente del trabajo agrícola y conformaban, ya consolidado el mito del mestizaje, el 97% de la población. Durante todo el siglo hubo numerosas migraciones internas, principalmente ante el crecimiento de los centros urbanos, en una dinámica que comenzó en el Porfiriato y que continuaría con el neoliberalismo de finales del siglo. Aunque es necesario señalar que muchas de estas migraciones no fueron agradables, sobre todo las forzadas a los indígenas y sobre todo la del caso de los yaquis en el norte del país. Para evitar la colonización y el adueñamiento de sus tierras, hubo varios levantamientos yaquis durante el Porfiriato. Ante esta situación, el dictador Díaz inició una guerra de exterminio y desalojo del pueblo yaqui, donde los sobrevivientes a la guerra fueron enviados a Yucatán y a Oaxaca, en un caso ya de por sí genocida y también racista con los sobrevivientes, pues se asumía que entre indios se entenderían, y donde más indios había en México era en los estados del sur, demostrando el poco respeto y conocimiento hacia los pueblos indígenas, pues no tenían nada que ver los pueblos originarios del norte con los del sur del país. En 1908 cerca de 5,000 indios fueron mandados al sur. Los yaquis que lograban escapar se fusionaron con la sociedad del norte, y como dejaron de identificarse como pueblos indígenas en Sonora, se perdieron entre la sociedad. En el año 2021, AMLO pidió perdón al pueblo yaqui en nombre del Estado mexicano por los daños que éste les había causado a lo largo de su historia. La Revolución Mexicana provocó profundos cambios a largo plazo en el acomodo poblacional, pues en 1921 cerca del 90% de la población vivía en el campo, pero bastaron solo 40 años para que el 50% de la población ya estuviera dividida mitad en el campo y mitad en la ciudad. Esto, claro, fue producto del proyecto post-revolucionario, como por ejemplo la industrialización y el reparto agrario perfectamente organizado. A partir de 1930 el Estado comenzó a centrar sus esfuerzos económicos en el petróleo, los ferrocarriles y otras industrias, lo que propiciaba el movimiento poblacional hacia las grandes ciudades. La medicina occidental tuvo un despunte sin precedentes, se construyeron grandes hospitales concentrados también en las grandes urbes. El proyecto industrial de sustitución de importaciones concentró aún más los esfuerzos de la burguesía y del Estado en determinados lugares del país, abandonando por ejemplo a los estados sureños. Con la llegada de las crisis económicas, la migración comenzó, pero ahora hacia Estados Unidos y en menor medida hacia la Ciudad de México. Al principio, de hecho, solo eran hombres jóvenes, pero terminó con migraciones familiares. El neoliberalismo trajo como resultado el abandono casi por completo del campo y el crecimiento de las zonas metropolitanas de las ciudades. Así, en el año 2000, el 62% de los mexicanos ya vivía en ciudades, y en el año 2020 ese número se iría hasta el 80%. Ante dicha situación, es necesario señalar que el aumento poblacional urbano trae como consecuencia el crecimiento desordenado de las ciudades, la insuficiencia de recursos, de servicios, la dependencia del sector económico citadino y también una mayor desigualdad social.